Amigos y amigas, soy el profesor e investigador maipucino Francisco Díaz Céspedes. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de 15 minutos de cultura. Y en esta oportunidad entrevistaremos en una segunda etapa a Gerardo Iturra García, este joven de 34 años, maipucino de toda una vida, ingeniero, magíster en economía, y habíamos quedado de que había sido preseleccionado o precandidato, mejor dicho, de la gran lista del pueblo, y hoy nos enteramos con una gran noticia de que es ya candidato. Gerardo, ¿cómo estás? Hola Francisco, gracias por la presentación de nuevo. Un gran saludo afectuoso a todos los oyentes de 15 Minutos de Cultura. Sí, estoy muy contento de los precandidatos que habíamos para el Distrito 8, el cual yo represento, ¿cierto? Maipú, Cerrillos, Estación Central, Pudahuel, Quilicura, Lampa, Tiltil, Colina. Eh, um, Dentro de la lista del pueblo nos abocamos a la tarea de que quedaran los 8 candidatos ya para empezar a trabajar en los patrocinios. Entonces, sí, yo fui seleccionado como uno de ellos. Ya se hizo de forma democrática, se votó y, y eso estoy muy contento y también sé que es una gran responsabilidad ya ser eh, candidato constituyente por el Distrito 8, por la lista del pueblo, y ya estoy inscrito en el CERVEL. Así es. Bueno, de hecho, ahora creo que el paso a seguir es el patrocinio. Bueno, ya muchos amigos, grandes intelectuales también han ido apoyando, digamos, esta candidatura. ¿Por qué es tan importante, Gerardo, el patrocinio? Es el voto Sí, de representatividad en el cual se establece, digamos, una cierta legitimidad para que tú puedas ser parte de la redacción de esta nueva constitución. correcto. Lo que pasa es que para uno ser candidato a cualquier cargo ya eh, político, uno tiene que reunir un mínimo de firmas. ¿Ya? En este caso, para ser candidato, uno se inscribe, yo ya estoy inscrito en la página del CERVEL y queda la candidatura como preliminar. ¿Ya? Ahora lo que estoy haciendo es juntando patrocinios. ¿Por qué? Porque ¿qué es una firma virtual en el fondo? Esto quiere decir que en vez de yo tener que llevar, por ejemplo, a 300 personas a una notaría que firmen por mí e inscribir la candidatura, lo que se hace es inscribirla preliminarmente y se habilita la plataforma que ya está en cervel.cl. Se habilita la plataforma para que las personas puedan patrocinar a un candidato independiente. Solamente los candidatos independientes, ¿ya? Porque los candidatos que van eh, por Partidos partidos políticos políticos. ya están asegurados. Exacto. Y también están los palos blancos de los partidos políticos, como Daniel Stingo, ¿ya? Y Jorge Baradit, que, por ejemplo, Stingo va por RD, por Revolución Democrática, y él no tiene que juntar ninguna firma, se dice independiente, pero en realidad está con ese partido político y no tiene que hacer la pega que hacemos nosotros de salir a la calle y juntar los patrocinios. ¿Cuántos patrocinios necesitas, Gerardo, para ya validar, digamos, tu escaño en el puesto de esta redacción, que van a ser 155, que van a representar a 18 millones de chilenos aproximadamente? No es fácil. O sea, imagínate la labor de la cual tú vas a ser parte. Sí, sí es cierto. Yo confío en que pueda estar en la papeleta. Para lograrlo tengo que reunir al menos 302 patrocinios. ¿Ya? Esto es porque se pide el 0,1% de la votación que tuvo el distrito en la última elección de diputados.
¿ya? Entonces necesito 302 patrocinios. Como te decía, esto se hace de manera muy, muy rápida y simple a través de cervel.cl. Dentro de la página se ingresa al recuadro que dice patrocinios convencionales constituyentes. Ahí tú ingresas con tu clave única y una vez que ingresas tu clave única te lleva directamente a tu distrito y te muestran los candidatos independientes por tu distrito. Ahí puedes buscar Gerardo Iturra García, le das a patrocinar y eso es todo. Bueno, de hecho, Gerardo, más allá del patrocinio en sí, es importante que las personas entiendan, al menos de los rasgos históricos que logro manejar. Por supuesto, en los comentarios me pueden corregir si he cometido un error, pero si nos vamos, por ejemplo, a lo que fue la Revolución Francesa, lo que fue la Convención Constituyente y después la redacción de la Constitución, eh, en rigor no habían partidos políticos, ¿ya? No estaba constituido el concepto de partidos políticos, ¿ya? Pero claro, uno después estudia los jacobinos, los constitucionalistas, los girondinos, ¿cierto? Jacobinos se sentan a la izquierda, los girondinos a la derecha y los constitucionalistas al centro, ¿cierto? En la Asamblea Nacional. Sí. Pero eso es posterior a la redacción constitucional que hizo el pueblo. En cambio, hoy vemos un Chile eh, que es necesario patrocinar a los independientes. Es necesario. O sea, ¿cuántas personas no marcharon, se manifestaron en lo que es la zona cero, como le llaman algunos, para escribir una constitución que sea del pueblo? ¿Ya? Ahora, es obvio que dado a nuestro legado histórico político, el partidismo en Chile está en el núcleo de nuestra cultura política. Eh, la constitución, ¿debiesen redactarla más independientes, partidistas o todos por iguales? ¿Qué piensas tú con respecto a eso? Sí, lo que yo pienso es que el 80% de los chilenos votamos por la convención constitucional. Mixta no. ¿Ya? Entonces, se dio una señal clara de que queremos que ciudadanos sin privilegios, que personas que sean, como tú dijiste, del pueblo, ¿ya? En mi caso, yo soy un vecino de Maipú, de origen humilde, ¿ya? De una familia de esfuerzo, hijo de un técnico telefónico eh, y de una dueña de hogar. Soy el primer universitario de mi familia, entonces, eh, por supuesto que las personas tienen una señal clara que quieren que personas independientes, no políticos, ni exdiputados, ¿ya? Ni rostros de TV, escriban la nueva constitución. ¿Ya? Lo bueno es que estamos mucho más capacitados que generaciones anteriores. O sea, cada vez hemos podido tener más acceso a la educación superior y estamos mucho más capacitados para poder escribirla. Entonces ese es mi pensamiento, esa fue una señal clara. Pienso que deben estar representados todos los sectores de la sociedad, pero en su gran mayoría ciudadanos sin privilegios, ciudadanos de a pie, independientes de verdad, y tal vez podría ser un 20% de expolíticos o personas que también representen a la derecha. Sí, también hay que saber que vivimos en un país donde hay distintas ideologías políticas y simpatizantes de todos los sectores, y también hay que recogerlo, hay que trabajar con todos. Así es. Bueno, Gerardo, yo estoy visualizando en pantalla en internet patrocinantes.cervel.cl y ahí Ujú. uno inicia sesión, coloca su root, escribe su clave única y en el cual tú puedes patrocinar a todos aquellos que se están postulando. Bueno, y ahí es donde a ti te pueden encontrar como Gerardo y Turra García, en el cual necesitas, digamos, 302 patrocinios. ¿A qué fecha más o menos?
Porque este año 2021 viene una maratón de asistencia a las urnas, etcétera, etcétera, etcétera. Fecha muy importante año 2021. Sí, es verdad. Tenemos los candidatos independientes, tenemos hasta el 11 de enero para reunir los patrocinios mínimos y poder ratificar la candidatura, poder estar después de la papeleta en abril. Ese es el plazo. Claramente también se va a hacer una depuración de estos patrocinios. Se va a revisar que no hubiese ninguna persona que estuviese militando en algún partido político. Eh, entonces necesitamos juntar, ojalá más, ¿cierto? Más patrocinios del mínimo y también tenerlos para el 10 de enero, porque el 11 de enero podría, por ejemplo, caerse el sistema. Esto ha pasado en el CERVEL, han pasado cosas extrañas. Entonces, ese es el plazo que tenemos. Así es. Bueno, de hecho, la primera fecha importante es el domingo 11 de abril de 2021, Ujú. en cómo ganó la opción a apruebo. Esto significa que los chilenos y chilenas podrían elegir a quienes redactarán la nueva constitución. En caso contrario, este día solamente se elegirán alcaldes, concejales, gobernadores regionales. O sea, el domingo 11 de abril ya es el primer paso para asistir a las urnas. Luego ya tenemos un domingo 9 de mayo del 2021 y de ahí nos damos un salto a inicio del 2022. O sea, son dos fechas bastante importantes para este nuevo año. Gerardo, eh, ¿estás de acuerdo que los pueblos originarios hayan tenido alrededor de los escaños entre, si no recuerdo bien, entre 14 a 17 membresías para que puedan redactar la constitución? ¿O debió sugerirles más a lo que son los pueblos originarios de Chile? Eh, sí, por un criterio de población, ya de cantidad de población, también de representatividad, pienso que se debería haber dado un poco más. O sea, sería aproximadamente un 10%, debería haberse dado un 15% al menos. Y también pienso que los escaños reservados para nuestros pueblos originarios Que deberían son, haberse que son 17, ese es el dato 17, exacto. En eso sí, quedó finalmente. por, por eso un 11%. Entonces, eh, pienso que deberían haberse agregado. O sea, a los 155 se le deberían haber agregado unos 20 o 23 escaños para los pueblos originarios. ¿Ya? Ahora, mirando el vaso medio lleno, es positivo que tenga representación el pueblo mapuche, el pueblo Rapa Nui. Bueno, no quiero dejar fuera ninguno, pero incluso hay un escaño para el pueblo Cahuéscar. Así es. Bueno, eh, yo me imagino que cuando se comience a redactar esta nueva constitución, eh, las distintas miradas van a converger, los pueblos originarios, los independientes, quizás un tanto los humanistas, y pueden ir dando una nueva constitución a los deseos de este nuevo Chile, a los deseos de este 80%, porque al fin y al cabo, si tú eres parte de esta membresía de la nueva constitución, o sea, tú estás representando al distrito número 8, o sea, imagínate toda a esa población que debe ser alrededor de 1 millón de personas aproximadamente. Claro, claro, solo en Maipú ya somos alrededor de 600.000. Entonces, pero se me va un poco tu pregunta específica. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a ir eh, formando parte de los argumentos a pesar de que los otros escaños no sean propios independientes, como por ejemplo, no sé, dialogar con los representantes del pueblo mapuche, de Rapa Nui, pueden mantener diferencias, porque una redacción entre 155 personas es bastante complejo, son 155 personas que están dialogando, persuadiéndose, argumentándose, una redacción no fácil.
Ya, entiendo. Eh, sí, por supuesto, mira, como independiente, miembro de la lista del pueblo, también del Frente Social Constituyente, nosotros tenemos la firme convicción de que Chile puede y debe ser un Estado plurinacional, ¿ya? Y que eso se refleje en la estructura del Estado, donde se le dé autonomía, donde puedan elegir, por ejemplo, sus representantes. Si eso fuera así hoy día, no se tendría que haber rogado a los diputados, ¿ya? Los honorables, no se les tendría que haber presionado y rogado para que le dieran, ¿cierto?, a regañadientes algunos escaños a los pueblos originarios. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que tendríamos mucha convergencia, mucha confluencia de opiniones con los pueblos originarios. Y si hubiese algún matiz o alguna diferencia, de todas maneras ellos son aliados, son son parte del pueblo que ha sido rezagado, son parte del pueblo que ha sido olvidado, son los nadie, son los eh, menospreciados de la sociedad. Entonces, claramente son nuestros amigos y vamos a trabajar con ellos. De hecho, Gerardo, en algunas conversaciones que también hemos tenido con algunos otros intelectuales, muchas veces hemos llegado a la conclusión de la siguiente forma, porque el redactar una nueva constitución te va a marcar, bueno, cuál va a ser la proyección económica de Chile, cuál va a ser su modelo económico. ¿Será un modelo neoliberal, como entre comillas se estima en la actual constitución? Ah, ¿Será un modelo de planificación centralizada? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces, eh, dentro de los intelectuales que he conversado, a un joven de las marchas le decían que él era rojo, porque él quería salud gratuita, entonces rojo. Entonces decía, quiero educación de calidad y gratuita, es porque tú eres rojo. Quiero que se respete, a, se le reconozcan las tierras a los pueblos originarios, entonces tú eres rojo. Entonces, tiende a existirse de que todos quienes constituyan en base a al derecho sobre los derechos, tiende a ser de izquierda. Entonces, uno se coloca en la postura en este colectivo imaginario, en esta imaginación que estamos tratando, independiente del chico que lo mostraban en televisión de que él era rojo. eh, Chile, el 80% que votó, ¿es de izquierda? eh, mira, yo diría que no. A priori yo diría que, que las personas, si bien se pueden definir de izquierda o no, yo pienso que el votar por el apruebo y la convención constitucional significa querer cambiar Chile, ¿ya? Querer cambiar Chile y, y tener una nueva constitución, un nuevo contrato social. Como decía Rousseau, recordando la Revolución Francesa que mencionaste, Rousseau, ¿cierto?, planteó, filósofo francés, planteó el contrato social. Lo que nosotros necesitamos es un nuevo contrato social. Si Y eso se, ojo, se- si eso se disculpa, considera, sí, paréntesis, y ojo que Rousseau pertenecía a la alta burguesía. Si sí, eso es lo más interesante, establece un concepto filosófico de estructura y de sociedad política. Y él era, por decir en tiempos de hoy, un empresario. Si eso es muy simpático en ese punto de vista. Continúa. claro, pero eso te digo, entonces hay personas que sin necesariamente ser de izquierda pueden entender esto, pueden tener conciencia social. ¿Ya? Ahora yo creo que sí, que en parte mirar el modelo que tenemos, ¿ya? Y, y criticarlo para tener algo más parecido a una socialdemocracia, por ejemplo, si se considera de izquierda, perfecto. Yo me considero ideológicamente y um, también la lista del pueblo, ¿cierto? Estamos a la izquierda del espectro político, ¿ya? Lo que pasa es que
No como Cuando sea, partido, sino que claro, como idea, cuando como sea, estructura. exactamente, cuando se habla de izquierda, derecha, centro, se tiende a pensar en partidos políticos. Pero, pero no, aclaro que la lista del pueblo no es un partido político, no pretende serlo y no tenemos relación con ningún partido político. ¿Ya? Por eso nosotros denunciamos a los palos blancos, por ejemplo, de los partidos políticos. Y por eso te digo, si el 80% eh, quiere un nuevo contrato social y eso se considera izquierda, bienvenida. Pero eso yo creo que no es tan relevante. ¿Ya? Lo que sí es relevante es lo que mencionaba al principio, para mí, el rol del Estado, ¿ya? Y el neoliberalismo. Eh, Mira, mi opinión como economista es que eh, así como la economía de planificación central, que se le llama mal llamada comunista, porque le aplicaron regímenes comunistas, pero el modelo económico se llama de planificación central, ¿ya? Donde el Estado absorbe toda la actividad económica, ¿ya? Provee todos los bienes y los servicios y los trabajos. Em, Ese modelo fracasó, terminó de fracasar en 1989, ¿ya? Eh, Se vio, ¿cierto?, con el desastre de Chernobyl antes, en la Unión Soviética, y luego con la caída del muro de Berlín, donde terminó finalmente todo gobierno o todo Estado que practicara la economía de planificación central. Pero ¿qué pasa con el neoliberalismo? El neoliberalismo surgió en los años 80, ya fue aplicado por Margaret Thatcher en Inglaterra, por eh, Ronald Voy, Reagan voy el en Yeltsin Estados en Unidos. Rusia. Sí, sí, como con matices, pero sí también. Entonces, eh, ellos eh, adoptaron lo que se llama la doctrina del shock económico, que también se aplicó en Chile, Que ya hay un que es documental recortar. muy interesante con respecto a eso, la doctrina del Sí, shock. la Véalo, doctrina del estimado shock. Radio Escucha, véalo. Sí, por favor, véanlo, muy bueno. Y, y se aplicó en Chile a la fuerza. ¿Ya? Ese modelo dio lo que tenía que dar en los 80 y yo creo que la primera mitad de los 90. Después ya empezó a seguir en velocidad crucero, ¿ya? Y así como dije que el 89 fracasó la planificación central, yo creo que el 2008-2009 fracasó el neoliberalismo. O sea, la crisis subprime, la crisis financiera mundial del 2008-2009, donde se formó una burbuja financiera gigantesca, ¿cierto?, que terminó de estallar por la irresponsabilidad ya de los bancos e instituciones financieras que daban préstamos a personas para que compraran viviendas, por ejemplo, en Estados Unidos, y estas personas no tenían propiedades ni ingresos mínimos como para solventar esas deudas. Entonces, eh, con eso, con ese crack económico que se generó, ahí, en mi opinión, terminó de fracasar el neoliberalismo. Pero lo seguimos teniendo, se sigue practicando. ¿Por qué? Porque es funcional a los intereses de las transnacionales, de las grandes corporaciones que son tan gigantes que eh, coartan a los países. ¿Sí? O sea, en el fondo tienen mucha influencia en los gobiernos. Y que entre paréntesis, como decía Ernesto Guevara de la Serna, decía, el capitalismo o el neocapitalismo, pero en rigor en su tiempo el capitalismo, decía, es un enemigo que no tiene rostro. Entonces, si tú me preguntas, ¿quiénes son los dueños de las transnacionales? Tendría que buscar específicamente hacer un seguimiento en los diarios. Es muy difícil de saber el rostro de los dueños de la mundialización, de la globalización. Entendemos eh, el rostro quizás más fiable, como tú muy bien hablabas, en tema de la función, en base a lo que son las bolsas. Y que eso ya viene desde el crack del 29 y que cada ciertos años, como en el 2008, 2009 y quizás ahora con el tema pandémico, logramos ver las crisis, ¿cierto? Y nos cuestionamos si el neoliberalismo debiese ser el camino a continuar, a pesar de que
siempre logra reponerse. Y cuando no es Sí. así, traemos a la teoría de Keynes, ¿cierto? Este estado subsidiario, que es lo que está ocurriendo en pandemia. Estamos trabajando con Keynes, tomando medidas de Estado para solventar los recursos, pero que por favor no deje de funcionar la economía global. Sí, sí, en parte se están aplicando políticas fiscales de aumentar el gasto público y combatir el desempleo, ¿ya? Eso sí se puede llamar keynesiano. Eh, entonces, sí, mira, eso de los rostros, en un momento se podía ver a Rockefeller, por ejemplo, después a Claro, Bill Gates, ¿ya? Eso es más caricaturesco, o sea, si bien ellos son fieles representantes del neoliberalismo y eh, capitalismo salvaje, desregulado, ¿ya? La competencia desleal, eh, los oligopolios, los monopolios, ellos representan eso, ¿ya? Um, entonces, mira, nosotros en la lista del pueblo, y yo personalmente con mucha convicción, abogo por un por eliminar el rol subsidiario del Estado, ¿ya? En primer lugar. Ya en el artículo 19 de la Constitución actual, se, creo que el artículo 21, se consagra un rol subsidiario del Estado eh, en la relación con los agentes económicos, empresas, familias, ¿ya? Eso, ¿qué quiere decir? Que relega, relega al Estado como un observador de la economía. Entonces, si el Estado observa que, por ejemplo, no hay suficientes hospitales, ahí recién el Estado construye un hospital. Si el Estado observa que no hay suficientes escuelas, construyamos una escuela. Pero si los privados lo hacen o quieren hacerlo, el Estado eh, dice, no hay suficientes escuelas. ¿Alguien quiere construir? Sí, yo quiero construir una escuela y el Estado lo subsidia, ¿ya? El Estado lo subsidia, pero está subsidiando una actividad que busca el lucro, ¿ya? Eh, para proveer un servicio, ¿ya? Que es un derecho. Entonces, eso es grave, o sea, y eso es lo que es como la raíz, pienso, de los problemas que tenemos hoy en Chile. O sea, cuando la salud es un negocio, cuando la educación es un negocio, cuando las pensiones son un negocio, el más rentable de Chile, eh, entonces cuando los derechos básicos de las personas son negocios, eh, existe dinero de por medio, se, que es eso se, en rigor. sí, y existen incentivos perversos a que, por ejemplo, la ISAPRES, eh, cuál es su objetivo? Rentabilizar. Entonces, su objetivo es tener a personas con planes muy específicos para cubrir solamente algunas enfermedades, y esto genera que después cuando una persona tiene una enfermedad crónica, la ISAPRE no lo cubre. ¿Por qué? Porque su incentivo es la rentabilidad a corto plazo. No es, su fin último no es entregar salud de calidad. Entonces, eh, como te digo, todas todos estos problemas, parte de la solución es que la nueva constitución consagre un rol solidario del Estado o un rol garante de derechos, ¿ya? ¿No? Um, Y además nosotros tenemos riqueza para hacerlo, tenemos riqueza. Eh, Desde Arica hasta la Antártica tenemos riqueza, tenemos recursos productivos, pero yo diría que, no sé si un 90%, eh, todo está prácticamente privatizado. O sea, si hoy día tú tomas un currículum y vas a postular a un trabajo de Estado que le llaman por concurso, o vas a cualquier empresa privada, tenlo por seguro que siempre va a encontrar trabajo más en el sector privado. Entonces hay que ir nivelando un poco eso, ¿no? También. claro, por eso yo te hablaba que incluso podría no
la nueva constitución podría no especificar ningún rol del Estado respecto a la economía. ¿Ya? Ya. Porque eso le daría la flexibilidad a los gobiernos de enfocarse más o menos en alguna materia, pero yo preferiría que fuera un rol garante de derechos. ¿Ya? Un rol solidario que hablé antes se refiere a que al estado de bienestar, ¿ya? Que se aplicaba en Europa, ¿cierto? Con mayor y menor éxito, Alemania, Noruega, España, ¿cierto? Que No, tuvo y que problemas. además, entre comillas, tuvieron que hacer ese estado de bienestar porque después de la Segunda Guerra Mundial quedó toda Europa devastada, po. Entonces había que generar ese bienestar. Y eso es lo interesante que al menos nosotros no hemos vivido. Claro. Pero ¿cómo los generaron? Los generaron con empresas públicas fuertes, Claro, con eso es. crecimiento endógeno, ¿ya? Y que Eso en en Chile, economía, y que en Chile durante los años 50, años 60, lo teníamos. Por ejemplo, los gobiernos radicales, por ejemplo, que a pesar de que los empresarios pertenecían a una oligarquía, eran garantes de derecho laboral para la alta productividad del país. Y ahí se hicieron las grandes construcciones, como, por ejemplo, Llanza, CAP, etcétera. correcto, Sokimich, Sokimich, que era estatal, ¿ya? Sí, incluso en el gobierno de Frei Montalva también se practicaba el modelo de sustitución de importaciones, ¿ya? Lo que se planteaba ahí era eh, que se podía fomentar el crecimiento de la economía interna creando industrias que reemplazaran las importaciones. Y así incluso llegamos a producir televisores en Chile, ¿ya? Genial, Y, pues. Sí, sí, eso es sí, lo que. Si tú me preguntas entre comprarte unas zapatillas de marca y unas zapatillas que le hicieron, no sé, mis compatriotas o extranjeros que viven en Chile, yo te compro las zapatillas que están haciendo mis vecinos, pues mis colegas, y eso es lo que deseamos, pues. exactamente. De hecho, hago un llamado a todos a que los regalos de Navidad no los compren los grandes retailers, sino que los compren a Ayudando a su emprendedores. vecino, claro, A, a a su empre- vecino. a emprendedores, ¿cierto? Nosotros, la mayoría estamos en grupos de WhatsApp de la villa, del barrio, del edificio, y ahí siempre se vende y se ofrece y se compran cosas. Yo los invito a practicar esta economía comunitaria. Ya, yo por lo menos, de hecho, varios de los regalos de Navidad se los he comprado a vecinos, ¿ya? Y también fui a una feria navideña el, un viernes. ¿Por qué? Porque en Maipú de hecho hay una feria navideña, entonces hay que apoyar al pequeño emprendedor, porque es una persona igual que nosotros, No, y también es un ¿ya? acto de solidaridad y de materializar también en, en este pequeño hito lo que se quiere transparentar en esta nueva redacción constitucional. Gerardo, estamos tan solo a un minuto y bueno, yo te quiero agradecer porque conversamos ampliamente un poco de lo que es la redacción de la nueva constitución, algunas ideas claras, algunos conceptos necesarios. Cualquier radio escucha de 15 minutos de cultura tendrá su opinión. Y te quiero invitar a palabras finales. Sí, retomar un poco el tema del rol del Estado, para mí, independiente del apellido, si sea garante de derechos solidarios, para mí el rol del Estado, y si estoy en la Convención Constitucional lo voy a defender con todo, es que el Estado tiene que ser tiene que tener un rol activo en la economía, tiene que tener empresas fuertes, tiene que garantizar los servicios básicos para las personas y tiene que ser regulador eficiente de las empresas y a la vez fiscalizador. Tiene que tener esos tres roles y tiene que haber castigos para la competencia desleal, para los monopolios y para todos los abusos de las grandes corporaciones. Tiene que haber eh, castigos que sean incluso penales, pero que sean cuantiosos. O sea, no pueden colocarle una multa de 100 UF a una empresa que evade como Sokimich, que va de 6.000 UF. Entonces, bueno, y palabras finales.
llamarlos a votar por independientes, a apoyar a los independientes. Somos personas como ustedes, de barrio, ¿ya? Pero también estamos capacitados para escribir la nueva constitución. Eh, Eso, Gerardo Iturra García, Cervel.cl, patrocinio constituyentes. Los invito a todos y te voy a dejar el link, Francisco, para que lo puedan Lo mostrar y nos publiquemos puedan en el apoyar. canal. Sí, Así es. Amigos y amigas, nosotros nos despedimos. Interesante conversación con Gerardo Iturra García. Y recuerda patrocinarlo en patrocinantes.cervel.cl. Nosotros nos vamos y, bueno, Gerardo, te queremos invitar en una tercera oportunidad para seguir tratando estos temas. Ya se nos acercan fechas importantes y espero contar sí. con vuestro diálogo. Sí, de todas maneras, también me gustaría hablar en otra ocasión sobre la educación financiera, ¿ya? Sobre, eh, por ejemplo, en Chile está la ley consagra el anatocismo, que es el cobro de intereses sobre intereses en deudas crediticias, lo cual es algo que es usura en realidad. Entonces, también que las personas sepan que pueden prepagar sus créditos, ¿ya? Y así bajar su carga, ¿ya? Bueno, me gustaría hablar de muchas cosas, pero ojalá tengamos otra ocasión. Así es. Amigos y amigas, los dejo invitados para un próximo capítulo más de 15 minutos de cultura y recuerda, patrocina. Un abrazo, nos vemos, se despide por siempre el profesor e investigador maipucino Francisco Díaz Céspedes. Chao, chao. Un abrazo.